Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 1 de julio de 2025 y esto es La Contracrónica. Desde hace más de un año, una serie ininterrumpida de casos de corrupción sacuden al gobierno de Pedro Sánchez. El mayor y más comentado de todos ellos es el conocido en la prensa como Caso Koldo, y que muchos ya denominan Caso PSOE, al estar involucrados en él los dos últimos secretarios de organización del partido, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. El primero de ellos fue también ministro de Fomento durante 3 años, en los que se han detectado numerosas irregularidades. Respecto a Cerdán, un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, lo sitúa como el cerebro de una trama dedicada a obtener comisiones por obras públicas. El caso PSOE se suma a las sospechas de corrupción sobre la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, y sobre su hermano, David, ambos imputados por 2 juzgados de Madrid y de Badajoz. Esta sucesión de escándalos ha puesto al gobierno y al partido que lo sustenta contra las cuerdas, razón por la cual se habla desde hace unos días de un posible adelanto electoral. En el caso de que eso sucediese, las elecciones se celebrarían a finales de este verano o principios del otoño, y con las encuestas en la mano, Pedro Sánchez las volvería a perder, pero esta vez no le darían siquiera los números para seguir en el Palacio de la Moncloa. Eso mismo ha hecho pensar a muchos analistas que las posibilidades de un adelanto electoral son muy pocas. Tiene por delante 2 años hasta que no le quede más remedio que disolver las cámaras y llamar a elecciones. En 2 años pueden pasar muchas cosas, tanto negativas como positivas para los intereses de Sánchez, pero siempre será mejor estar en el gobierno para capear las crisis que se vayan presentando que estar fuera del gobierno. El modo en el que Sánchez está actuando desde que salió a la luz el informe de la UCO, un informe que incrimina directamente a Cerdán, invita a pensar que aguantará y que tratará este último caso como todos los anteriores. Algún ajuste en el partido, quizá en el gobierno, medidas cosméticas como una auditoría para el interior del partido e insistir en la idea de que está siendo objeto de una inclemente persecución mediática y judicial auspiciada por la extrema derecha. Podría, por lo tanto, este asunto quedar en nada, como todos los anteriores. Puede permitirse el lujo de seguir gobernando, ya que sus socios, aunque se quejen, son los primeros interesados en que los actuales equilibrios parlamentarios se mantengan. No tienen incentivo alguno para respaldar una moción de censura o para ir de nuevo a las urnas y salir peor parados de ellas. Entre tanto, el gobierno no permanece impasible. La reforma judicial ya está en marcha a pesar de la oposición de la mayor parte de jueces y fiscales. La UCO, por su parte, pasará a depender de la Fiscalía, es decir, de Álvaro García Ortiz, que también está imputado. Esto y la cuidadosa construcción de un relato favorable permitirán activar el recurso más potente del sanchismo, el olvido. Bien, pues para abordar este tema, un tema de la máxima actualidad y de una importancia capital, nos acompaña hoy en la Contracrónica David Jiménez Torres, un intelectual como la copa de un pino, que semanalmente se deja caer por las páginas del diario El Mundo, en los que seguramente sean los mejores análisis de actualidad de toda la prensa española. Tengo al otro lado de la línea internetera, que no de teléfono, a David Jiménez Torres. Os he hecho una presentación muy breve, la introducción. En fin, yo por David siento una admiración inmensa. Me parece que es, ya os lo he dicho, el mejor analista de actualidad en España, pero es que además es un intelectual de categoría, podríamos decir, mundial, y no nos equivocaríamos. Por si no le seguís, es muy joven, eso sí. Escribe en El Mundo un par de veces a la semana, hace unas columnas breves, muy anglosajonas, muy bien tiradas, muy analíticas, muy bien hechas, vamos. A mí me encanta leerle, empezó a escribir hace no tantos años, pero la verdad, agarré el vicio ya y cuando veo que está en la portada, pues voy de cabeza. Eso sí, tenéis que estar en la edición premium, la edición de pago del Mundo, porque de lo contrario no podréis daros el gustazo de leer a David. Bien, hace 2 días llevaba una columna en la que hablaba, una columna muy breve, la tengo aquí delante, os dejaré el enlace por si estáis suscritos al Mundo y no lo habéis leído. Se titula ¿Es posible que el caso Cerdán no cambie nada? Lo hace de manera entre interrogantes, es decir, simplemente lo que hace David es preguntarse si puede ser que el caso Cerdán, que por cierto vuelve a estar de máxima actualidad estos días,
pues no produzca ningún efecto político. La semana pasada y la anterior, el que más y el que menos en España anduvo diciendo, o en algunos casos predicando a los cuatro vientos, que este era el fin del gobierno de Pedro Sánchez, que íbamos directos a elecciones, disolución de cámaras, en fin. Yo, la verdad, ya sabéis que soy de natural desconfiado y además conozco el paño. Sé de lo que está hecho este gobierno, de lo que está hecho Pedro Sánchez, lleva 7 años en el poder. Y bueno, la pregunta que hace ahí David es muy pertinente. Podría haberla titulado de manera mucho más simple. ¿Es posible que esto se quede en nada directamente o se quedará todo en nada? En fin, pues de eso mismo, de si Pedro Sánchez aguantará, no aguantará, cómo aguantará, qué herramientas de su arsenal siempre bien nutrido tiene para aguantar, es de lo que quiero hablar hoy con David, que es la primera vez que pasa por la Contracrónica y esperemos que no sea la última. Muy buenas, David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Pues encantado de hablar contigo y muy agradecido por esas generosas palabras y tu más que generosa introducción. Bueno, yo digo pura verdad, es decir, verdad es como puños, y a poco que los que te conozcan bien lo saben, ven que no he exagerado lo más mínimo y yo no soy de natural exagerado, y los que no te conozcan, a poco que te lean, se van a enterar, porque aparte, David, aparte de escribir El Mundo, es que tiene una obra intelectual muy amplia, a pesar de que es un treintañero. Bueno, que tienes ahora 38, 39 años. 38, sí. 38 años, tiene un montón de libros y, en fin, una obra que para su edad la verdad es que es notable, da gusto leerle, escribe muy bien y, bueno, de modo, yo diría, casi por pura afición, se dedica a esto del análisis político, porque sus intereses discurren por otros derroteros, como debe de ser. Bueno, esta columna que escribiste el otro día iba un poco a, digamos, en dirección contraria a lo que piensa todo el mundo en España, o buena parte de la gente, que esto se ha acabado ya. Yo soy más de tu opinión, que esto no se ha acabado. Quedan 2 años por delante hasta que Pedro Sánchez tenga que convocar de nuevo elecciones y es muy probable que la cosa se quede en nada o en casi nada. Sí, mira, yo parto de la idea de que llevamos 7 años equivocándonos con Pedro Sánchez, ¿no? Equivocándonos no tanto en el personaje y en sus pulsiones, ¿no? Porque creo que hubo gente que le caló bastante bien desde el principio, ¿no? Como esta especie de persona que primero iba a buscar el poder a cualquier precio y luego, una vez alcanzado el poder, iba a buscar mantenerse en él a cualquier precio, ¿no? En lo que creo que llevamos equivocándonos es en qué cuestiones, qué episodios, qué polémicas, qué escándalos podían hundir a Pedro Sánchez, ¿no? Y en eso, pues, es que podemos hacer una hemeroteca larguísima, ¿no? Pero, por ejemplo, había gente diciendo que el sanchismo se había equivocado cuando lo de la ley del sí es sí, acuérdate, o cuando perdió el Partido Socialista buena parte de su poder territorial en las últimas elecciones municipales y autonómicas, ¿no? También se decía, bueno, esto obviamente ya es el final de Pedro Sánchez, y había mucha gente ya que le daba por muerto, ¿no? Entonces, ahora volvemos a tener otro escándalo, que es verdad que es distinto de todos esos escándalos anteriores y de todas esas cosas que sí criticaban mucho sobre Sánchez, ¿no? Pues, por ejemplo, sus cesiones a sus socios, etcétera. Es verdad, además, que es muy notable hasta qué punto, yo creo que por primera vez estamos escuchando críticas muy duras dentro de la propia izquierda, o incluso, digamos, dentro de los sectores y de los medios y de las voces que tradicionalmente han apoyado a Sánchez, diga lo que diga y haga lo que haga. Pero bueno, yo creo que al menos vale la pena plantear la duda, ¿no? De si, ¿qué podría hacer que Pedro Sánchez sobreviviera a esto, ¿no? Y aquí es donde yo en la columna que citas, y te lo agradezco, menciono un par de cuestiones, ¿no? Que en realidad que son cuestiones que ya hemos visto. La primera, los socios, ¿no? La idea de los socios nunca van a dejar caer a Pedro Sánchez, o sea, nunca se van a sumar a una moción de censura por sí mismos, porque es que ellos están ahí para lo que están, que es para extraer cesiones del gobierno de España. Y precisamente cuanto más debilitado esté ese gobierno, mejor, porque les permite subir el precio, ¿no? Con lo cual, el caso de Santos Cerdán no cambia esa dinámica fundamental. Y luego, la enorme capacidad de los españoles en general y de sus votantes en particular, nuestra enorme capacidad para el olvido, ¿no? Para ir olvidando las polémicas, y un olvido inducido, por otra parte, ¿no? Un olvido inducido por la natural capacidad del ser humano para olvidar lo que ha pasado hace poco, pero también por la capacidad del gobierno para meter nuevos temas en la agenda, ¿no? Y hemos visto un ejemplo en los últimos días con esto de varios días después de que estalle el escándalo de Santos Cerdán, de pronto el gobierno mete con calzador esta cuestión del gasto en defensa de cara a la cumbre de la OTAN, ¿no? Y de pronto ya tenemos
varios días de tertulias dedicados a cómo Sánchez le ha plantado cara a Trump en la reunión de la OTAN, ¿no? Entonces, bueno, no sé, también me interesaría ver qué piensas tú sobre esto, ¿no? Pero yo creo que hay elementos para dudar, ¿no? Dudar de esta tesis de este sí que sí, esto ya es el final, esto ya es el hundimiento. Bueno, mi tesis la he expuesto aquí y en otros espacios que hago, especialmente estos que hago en la calle, caminando por ahí con la bicicleta, es que mientras Sánchez tenga mayoría suficiente en el Congreso, seguirá gobernando y no hay mucho más que hablar. A veces se nos olvida que Sánchez está gobernando después de haber perdido las elecciones. Eso nunca había sucedido en España, había sucedido por lo menos a escala nacional, había sucedido en comunidades autónomas, había sucedido en ayuntamientos, pero claro, otra cosa bien distinta es ocupar el Palacio de la Moncloa sin haber ganado las elecciones. Y no es que quedase empatado y por un poquito perdiese, es que está, lo que son 16 o 17 escaños por debajo del Partido Popular. Vamos, que si gobierna, gobierna por lo que gobierna. Tuvo que cerrar hace un par de años un acuerdo máximo. No sé cuántos partidos tiene metidos en este gobierno Frankenstein, pero habida cuenta de que sumar ya son de por sí 18 partidos, pues a partir de ahí ya es todo y nunca mejor dicho, sumar. Mientras tenga esa mayoría, podrá seguir gobernando. Claro, tendríamos que abrir la posibilidad de que esa mayoría se le deshaga. Es decir, que alguien en Sumar, o en Podemos, o en Junts per Catalunya, o en el PNV, o en BNGAM, decidan que, bueno, pues que hasta aquí, que ya se han encadenado demasiados escándalos y que no están dispuestos. Entonces, en ese punto habría que aplicar los incentivos que les mueven. ¿Cuál es el incentivo que le mueve a Carles Puigdemont? ¿O el incentivo que le mueve a los de Bildu, qué sé yo, a la gente, mucha que le está apoyando? Bueno, desde luego el incentivo es que quien esté en el poder les haga concesiones continuas y puedan chantajearle. Si pongamos por caso en el mes de septiembre u octubre hubiese elecciones, parece claro, ya ha salido una nueva encuesta en El Mundo, por cierto, pero en los últimos días han salido varias, quitando la del CIS, que como bien sabes es puro wishful thinking, en fin, es fantasía. El resto todas ya dan una mayoría absoluta a la suma de PP y Vox. Así que saldría del poder el Partido Socialista, saldría del poder Sumar y el resto de partidos se quedarían sin esa herramienta de chantaje tan práctica que tienen. Así que, ¿cuál es la razón por la cual iban a descolgarse de eso? Cuando realmente no, es que esto mancha la imagen de España, que mancha la imagen de España a Bildu o a Junts per Catalunya o a Esquerra, te diría que para ellos es hasta casi un acicate. Es decir, les parece hasta bien todo lo que sea desgastar y desmontar el país. Refuerza lo que ellos dicen que España es. O sea, correcto. La idea de que son unas instituciones corrompidas, una institucionalidad muy débil, ¿no? Yo a veces comento esta idea de que en realidad España se parece ahora mucho más a lo que decían los independentistas que era España a la altura de 2017, ¿no? Te acordarás, en la crisis catalana, la tesis de los independentistas siempre era que no había unas instituciones neutrales en España, que todo estaba al servicio del Partido Popular, que el Tribunal Constitucional era un órgano de parte, que todo estaba al servicio, ¿no?, de los poderes represivos, etcétera, o estaba instrumentalizado por el gobierno, ¿no? Yo creo que eso no era cierto en 2017, pero creo que después de 7 años de gobierno de Sánchez está un poco más cerca de ser cierto, ¿no? Y lo vimos la semana pasada con la sentencia sobre la amnistía, ¿no? Una sentencia que vuelve constitucional lo que el propio gobierno nos decía hasta hace un año que era inconstitucional, ¿no? Y además por los motivos que conocemos, que es que era el pago necesario para que Pedro Sánchez y el gobierno se pudieran mantener en su lugar. Sí que hay una cosa sobre lo que has dicho de los socios que quería comentar, Fernando. Es que una cosa que yo veo sí posible y verosímil es que los socios digan: yo ya no puedo apoyarte, en el sentido de yo ya no puedo votarte leyes, ¿no? Yo ya no podría aprobarte unos presupuestos. Pero eso ya lo hacían. Sánchez ya no podía aprobar unos presupuestos antes del estallido del caso de Santos Cerdán, ¿no? Lo que no dan es el paso siguiente, que es: y me sumo a una moción de censura para hacerte caer. Eso es el paso que no habían dado antes del estallido del caso Cerdán
Y eso es lo que yo tampoco creo que vayan a hacer ahora, ¿no? A todos me han mencionado algunos casos, el BNG, por ejemplo, etcétera. Pero yo creo que aquí un actor muy interesante es Podemos, ¿no? Yo me creo perfectamente lo que está diciendo Podemos estos días de que la legislatura está muerta, nosotros no podemos seguir apoyando esto, etcétera, etcétera. Pero Podemos no va a apoyar una moción de censura de Feijóo. Con lo cual, Podemos puede decir nosotros no apoyamos, pero tampoco hacemos caer. Y este es un gobierno que ya ha demostrado que no tiene problema en mantenerse. ¿Cuánto tiempo más? ¿Medio año? ¿Un año? ¿Año y medio? Sin presupuestos. O sea, una vez el gobierno acepta la idea de que se va a mantener... David, estarían hasta 2027 y van a estar hasta 2027 si pueden permitírselo, ¿eh? Claro. Con unos presupuestos elaborados en 2022, que a veces se nos olvida. Estos presupuestos se aprobaron para el ejercicio de 2023 y estamos a 6 meses de 2026 y siguen en vigor. Claro, y entonces la cuestión es, en 2027, ¿qué pensaremos? ¿No? O sea, si tú y yo aceptamos la tesis de que este gobierno va a hacer lo posible para durar hasta el 27 y los socios le van a dejar, entonces tendría que ser una presión extraordinaria desde dentro del Partido Socialista, que tampoco parece muy probable, la que hiciera a Sánchez, digamos, renunciar, ¿no? y convocar elecciones. ¿Qué pensaremos en 2027 cuando lleguen esas elecciones? ¿No? Porque yo me creo las encuestas que ahora dicen que hay una cierto desgaste del Partido Socialista, ¿no? Por estos escándalos. Pero ¿quién nos garantiza que ese votante que ahora dice yo no podría volver a votar a la izquierda después de esto, dentro de año y medio no va a pensar algo distinto? No habrá sucedido suficientes cosas, no habrá habido suficiente argumentario en los medios que escucha, que lee, que ve, como para hacerle relativizar al menos el caso de Santos Cerdán, ¿no? Luego hay otros dos elementos. Uno es, y este si quieres lo podemos dejar para el final, son los casos de corrupción que se le van acumulando. Y ya sabes que los casos de corrupción empiezan poquito a poquito con unas exclusivas en los periódicos que son fáciles de desestimar. Bueno, estos son la prensa canallesca, bueno, ya sabes, la ultraderecha, la fachosfera. Esto se ha hecho siempre, no con tanta agresividad, pero yo recuerdo, por ejemplo, en tiempos de Felipe González, como hacían... Cada vez que salía una exclusiva sobre casos, generalmente salían en el diario El Mundo, sobre casos de corrupción de aquel gobierno, una de las cosas que hacían era hacer como que no era nada, que no había gran problema. Luego terminaron muchos de ellos en la cárcel, pero eso era un asunto secundario que se verificó muchos años más tarde. En tiempos del Partido Popular sucedió algo parecido. Al principio, bueno, son simples cosas que aparecen en la prensa. Pero bueno, vamos a dejar la corrupción para el final, ya digo, porque es... creo yo, lo único que realmente, más que le puede hacer caer, que puede terminar sitiándole por completo, porque podría, según se están colocando las piezas ahora mismo, podría terminar el propio Sánchez investigado, si es que no lo está siendo ya, que no lo sabemos, y si empieza siendo investigado, puede terminar siendo imputado. Vamos con lo que es su núcleo electoral, su base, que es muy rocosa, y eso hemos podido verlo. Incluso con todo lo que está cayendo... En la encuesta electoral del Mundo que ha salido hoy mismo, le están dando 111 escaños. Es decir, que son, ¿cuántos? 9 menos de los que tiene actualmente. Es decir, que hay como 7 millones de españoles que están dispuestos a votar a Pedro Sánchez pase lo que pase, aunque aparezca en televisión devorando a un niño crudo. Les va a dar igual. Ya sabes que tienen sus excusas, sus coartadas, no es que si no viene la ultraderecha, no es que los otros son peores, en fin, todo ese alpiste que se distribuye al por mayor desde los medios más afines, especialmente Televisión Española, pero no solo. Entonces, el tema de su opinión pública, el país, no olvidemos, está muy polarizado y Pedro Sánchez contribuye firmemente a esa polarización, a que haya dos Españas. Esto, por ejemplo, nunca había ocurrido de una manera tan clara, en el que hay, hoy, por ejemplo, con la historia que ha salido de que han mandado a prisión a Santos Cerdán, no sé si has echado un vistazo a los distintos periódicos, pero contaban historias diferentes. No he tenido tiempo todavía, cuéntame. No, contaban historias diferentes. Es decir, sobre una noticia que un juez del Tribunal Supremo envía al que fue secretario de organización del PSOE hasta hace 15 días, lo envía a prisión. Claro, eso no lo puedes cambiar porque es un hecho. Pero a partir de ahí, la elaboración de las noticias será pues de lo más creativo, digamos en el lado más oficialista. Es decir, dos realidades paralelas. A poco que nos pongamos hoy Televisión Española y veamos, bueno, pues a esas recoactivistas que han contratado, a millón, por cierto, para hacer programas de entretenimiento y programas informativos, pues 3/4 partes de lo mismo. De cualquier manera,
Esto también, no lo sé, digo yo que tendrá un límite, pero lo que nos enseña la experiencia de gobiernos parecidos a este, en Argentina, por ejemplo, ya si nos ponemos tremendos en Venezuela, es que al final esto da igual, que si sabes mantener a tu clientela y a tu pesebre, lo sabes mantener debidamente engrasado, no tienes nada que temer y mientras tengas a 7 millones de personas ahí, eso no te da la mayoría, pero te ayuda a sobrevivir. Sí, es interesante, has utilizado esta palabra a la que recurrimos tanto cuando tenemos esta conversación, ¿no? Que es lo de polarización, el país está polarizado, etcétera, ¿no? Y eso es cierto. Y sin embargo, creo que en el caso de España y creo que en el caso del PSOE especialmente, creo que hablamos de dinámicas que son un poco más antiguas incluso que la era de la polarización, al menos tal y como solemos hablar de ella, ¿no? Que hablamos de polarización generalmente para hablar pues de algo que ocurre cuando ya han aparecido las redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Justo mientras hablabas he tenido la curiosidad de mirar el resultado de las elecciones generales de España del 96. O sea, precisamente, antes comentabas los escándalos de finales del felipismo, ¿no? También estos 3 años, ¿no? Esa última legislatura en la que parecía que todos los días un nuevo escándalo y un nuevo escándalo y una nueva sensación de hundimiento, ¿no? Por cierto, esas elecciones del 96 es en las que el Partido Socialista saca el famoso anuncio del Doberman, ¿vale? Lo digo porque cuando se reivindica esta idea de que no, es que el felipismo era, digamos, respetuoso e institucional frente a la polarización sanchista, bueno, que la caricatura de la derecha como el Doberman, que eso lo inventa el felipismo y precisamente en ese final de lo que fue de lo que fue la larga etapa de gobierno de Felipe, ¿no? Pero mira, en las elecciones del 96, el Partido Socialista, que ya ha vivido el GAL, ¿vale? Que ya ha vivido Filesa, que ya ha vivido Ibercor, que ya ha tenido muchísimos, bueno, ni te digo el escándalo de Juan Guerra, Roldán, etcétera. El Partido Socialista saca 9.425.000 votos, ¿vale? Eso en un momento en el que Izquierda Unida está fuerte, o sea, que es la Izquierda Unida de Anguita que consigue, creo que su mejor resultado nunca, que fueron 21 escaños, que sacó 2.600.000 votos, ¿vale? O sea que incluso tenemos expedientes de incluso lo que solemos pensar en los PSOEs crepusculares, ¿no? El final de la etapa de González o incluso el final de la etapa de Zapatero, aún así podía contar con un apoyo electoral muy robusto, ¿no? La cuestión es, pues, cómo de robusto y cómo de fuerte era el apoyo a la oposición. Pero lo que quiero decir con todo esto es que el Partido Socialista es capaz de movilizar unas lealtades en España que no han estado al alcance de ningún otro partido. Y no sé si alguna vez lo llegarán a estar. Y es una mezcla de, pues, trayectorias vitales de muchas personas que se han tirado toda la vida votando al Partido Socialista y llegan a una edad en la que no piensan ya en cambiar su voto. También es una idea de el Partido Socialista es el que define lo que es la izquierda y lo que se piensa en la izquierda. Y mientras lo diga el Partido Socialista, entonces será algo que será aceptable dentro de la cultura política de izquierdas. Yo creo que todo esto, de nuevo, no es algo que invente Sánchez. Yo creo que es algo que viene con las siglas, ¿no? Y que cuando alguien controla el Partido Socialista, en este caso Pedro Sánchez, pero podría ser otra persona, esa persona es capaz de movilizar esas lealtades y utilizarlas, si los utiliza de manera inteligente, utilizarlas para beneficiar mucho su causa, ¿no? Incluso cuando parece que está ante un callejón sin salida, ¿no? Lo que comentas, por ejemplo, siempre hacemos este ejercicio, ¿no? ¿Qué pasaría si el líder del Partido Popular tuviera a su mujer investigada, a su hermano investigado, al secretario de organización en la cárcel, etcétera, etcétera, ¿no? Y siempre decimos, bueno, se hundiría el país o lo que sea. Pero claro, porque el Partido Popular, o sea, la premisa de toda esa pregunta es que el Partido Popular no genera las mismas lealtades que genera el Partido Socialista. O sea, y ya la competencia electoral en España está, yo creo que bastante mediada por ese desequilibrio. Bueno, no sé, no sé si tú lo ves igual, ¿no? De las lealtades que son capaces de generar los distintos partidos. Pero creo que es un elemento importante en todo esto que estamos diciendo, ¿no? Bueno, yo ya que aquí has abierto el melón de mirar elecciones pasadas, cosa que me encanta, por cierto, a mí me gusta mucho la historia, pues me he ido a mirar las elecciones del 96. ¿Sabes qué diferencia hubo entre los dos partidos?
300.000 votos, bueno, menos, 291.000 votos. Sí. 9.716.000 sacó José María Aznar en aquel momento, 9.425.000 Felipe González, que llevaba en el poder desde el año 82 y que, en fin, aparte del desgaste propio de pasarse tantos años en el poder, pues había ido encadenando los casos de corrupción. Efectivamente, es un suelo extraordinariamente rocoso. La única vez que se ha desplomado realmente el Partido Socialista, si te fijas, fue en el año 2011, donde saltaron todas las alarmas a raíz de la crisis económica. A raíz de aquello, a partir del año 2012 ya empezó la extrema izquierda a movilizarse de forma, bueno, pues muy agresiva en algunos casos, fueron los rodea al Congreso, etcétera, y todo aquello cristalizó en un partido que hoy sigue existiendo, hemos hablado hace un momento de él, que es Podemos, que, bueno, llegó a pisarles los talones. Se quedaron a muy poca distancia. No olvidemos, en las elecciones del año 2015 y 2016, Podemos se planta en los 71 escaños y el Partido Socialista se quedó en los 80, en las segundas, en las de junio del año 2016. Bien, a partir de ahí se produce un fenómeno un tanto peculiar que otros analistas ya han apuntado, y es el de la podemización del Partido Socialista, la fanatización de las bases. Sin esa fanatización previa, es decir, sin el modo en el que esas bases del Partido Socialista se han ido corriendo hacia la izquierda, hacia la extrema izquierda, que es donde en muchos aspectos están ya, tampoco se podría entender el fenómeno Pedro Sánchez. Sí, es interesante. Es que además podríamos leerlo de dos maneras, ¿no? Yo la historia de las elecciones de 2015-2016, ¿no? El momento en el que realmente parecía posible, o pareció posible en un momento, que Podemos pudiera dar el famoso sorpaso al Partido Socialista, ¿no? Tú lo has presentado como, bueno, se quedó muy cerca, ¿no? Yo creo que también se puede ver como, es que incluso entonces, incluso en esa situación, incluso con un Partido Socialista que había salido fatal del poder, completamente desprestigiado por cómo había terminado la etapa de gobierno de Zapatero. Además, ya ha ocurrido el 15M y está, digamos, está todo este aire antibipartidismo y todo este deseo de una renovación generacional, de cultura política, etcétera, etcétera. Y además recordemos que Pedro Sánchez era un pésimo candidato. Era un pésimo candidato. Es que ahora que hemos construido esta imagen del Pedro Sánchez todopoderoso, esta especie de Maquiavelo del poder, yo creo que es difícil recordar que Pedro Sánchez era un candidato muy, muy, muy flojo en las elecciones generales de 2015 y 2016. E incluso en ese contexto, el Partido Socialista siguió siendo el partido más votado de la izquierda. ¿Sabes? O sea, que yo creo que incluso podemos ver lo que pasa esos años como una muestra de que realmente el PSOE es indestructible o es imposible de sustituir en el ámbito de la izquierda, ¿no? Incluso cuando parece que tiene muchísimas cosas en contra, incluyendo a su propio candidato, ¿no? Y luego lo que decías de la podemización, yo creo que es verdad. Pero yo creo que la podemización también se da en un contexto concreto, que es no es solo copiar cosas del programa o cosas del discurso, es también que Podemos es la vía hacia los otros socios. Podemos es, digamos, el puente del Partido Socialista, es la argamasa del Frankenstein, si queremos, ¿vale? O sea, yo creo que Sánchez acepta el Frankenstein, ¿no? Acepta la idea de una coalición de gobierno, que sea un gobierno de coalición PSOE-Podemos, luego PSOE-Sumar, apoyado desde fuera por esta galaxia, ¿no? de grupos separatistas, etc., etc., ¿no? Yo creo que Sánchez lo acepta porque hay un momento en el que entiende que es su única manera de llegar al poder. Y yo incluso tengo la tesis de que si Sánchez no hubiera llegado al poder a través de una moción de censura, yo realmente creo que nunca hubiera llegado al poder. O sea, mi opinión también es esa, ¿eh? De hecho, no hay más que ver su desempeño electoral en 2015 y 2016. Fue de mal en peor. A veces se nos olvida. Exactamente. Pero solo por rematar, perdona el argumento, lo que sí creo es que el Frankenstein Sánchez lo acepta, pero que quien lo piensa y quien lo legitima y que hace fundamentalmente de conexión e incluso de teorización de eso es Pablo Iglesias y es Podemos. O sea, la idea de que la izquierda tiene que ir de la mano de los separatistas, hayan hecho lo que hayan hecho, incluso después de la que han montado en Cataluña, y que tiene que haber una desescalada del conflicto, etcétera, etcétera.
Yo creo que todo eso es lo que también aporta Podemos. No solo medidas, digamos, para restringir, una ley de vivienda o una ley del solo sí es sí. También es una teoría de la coalición sanchista, ¿sabes? Y yo creo que cuando hablamos de podemización del PSOE, creo que también tenemos que referirnos a eso. Bueno, esto yo creo que la lección la aprendieron en el año 2000, cuando se presentan a las elecciones. Claro, tú en aquel entonces todavía, David, eras un quinceañero y no sé si seguías todavía las cosas de política. Yo ya las seguía porque ya era periodista en el año 2000, de hecho empecé mi carrera justo ese año y recuerdo aquellas elecciones, ya que estamos aquí haciendo arqueología electoral, que el Partido Popular las ganó y las ganó con mucha autoridad. Fueron unas elecciones en las que José María Aznar fue capaz de sacar 183 escaños, si mal no recuerdo. Y eso hizo encender todas las alarmas en el Partido Socialista. Bueno, lo de Felipe González ha sido una excepción. El país no es tan de izquierdas como pensábamos y a poco que el Partido Popular se centre un poquito y lo haga medianamente bien, el español medio les va a votar sin ningún problema. Y es en 2004, después de todo este trauma del 11M, cuando van articulando una idea ya muy diferente. Ya no era el PSOE anterior, no era el PSOE de la transición. Se va creando, y lo va creando Zapatero, que es, digamos, el padre de todo el invento, un PSOE en el que, bueno, promovieron el Estatuto de Cataluña, que es el origen de muchos males. El propio Zapatero dijo que votaría lo que saliese del Parlamento catalán y luego resultó que el Tribunal Constitucional les hizo unas cuantas rebajas y a partir de ahí es cuando empieza el proceso propiamente dicho, ya en el año 2010. Y bueno, ciertas medidas y una política muy radicalizada en algunos aspectos. Por ejemplo, el caso de la memoria histórica, el resucitar el guerracivilismo, que ya en el último Felipe González lo veíamos, pero que con Zapatero ya es a calzón quitado. La idea la hereda Pedro Sánchez. O gobierno con esta gente o no gobierno, no hay mucho más. Y lo pudo ver además tanto en 2015 como en 2016. La única manera en la que el Partido Socialista puede volver a ocupar la Moncloa, no vamos a volver a tener ninguna mayoría absoluta, que no consiguió ni Zapatero en las segundas elecciones, en las de 2008, y la que consiguió 169 escaños, y los consiguió secando el voto nacionalista y el voto de extrema izquierda. Izquierda Unida se quedó con 2 escaños en las Cortes en aquellas elecciones en 2008. Y estas ya las recordarás porque ya eras un veinteañero. Y recuerdo que estaban todos desesperados, los de Esquerra, tocaron mínimos, bueno, andaban con una desesperación tremenda. Lo había absorbido todo el PSOE de Zapatero. Lo vuelven a soltar en 2011 y a partir de ahí la lección que extraen es esa. Tenemos que gobernar todos los que estamos en contra, esencialmente, del Partido Popular. Y, por supuesto, ahora, pues de esto no sé cómo llamar a Vox, porque todos vienen, o buena parte viene del Partido Popular, un spin-off, podríamos decir, del Partido Popular. Y ese cordón sanitario que empieza también en tiempos de Zapatero, el pacto, el Tinei, que fue en el año 2003, antes incluso de que el PSOE volviese al poder. Vamos, que lo que ha hecho Sánchez es hacer funcional una idea que tiene 20 años de antigüedad y que le ha garantizado el usufructo del poder en minoría, incluso después de haber perdido las elecciones. Claro que renuncia a eso por unos cuantos casos de corrupción que por ahora tampoco le señalan directamente, pues a mí me parece un poco arriesgado. Vamos, lo veo completamente imposible. Claro, además es que me parece muy bien que señales eso, ¿no? De dónde vienen estas ideas, porque de nuevo creo que hay que darle una vuelta a esta idea de el PSOE de Sánchez es una mutación antinatural de las esencias del Partido Socialista, ¿no? Que es buena parte de la tesis en la que tanto insiste pues la propia vieja guardia del felipismo, ¿no? La idea, o sea, ¿por qué hay votantes socialistas de toda la vida que votan a Pedro Sánchez? Pues en parte porque dice cosas que les suenan a cosas que llevan oyendo toda su vida. Por ejemplo, el aliado natural de la izquierda son los nacionalistas subestatales frente a nuestro adversario natural, que son las derechas. La coalición sanchista es eso. Lo que pasa es que hay un momento en 2017 en el que parece que los nacionalistas han ido tan lejos con todo, digamos, el momento álgido del proceso, etcétera, que esa alianza ya es inviable. Es el momento inmortal en el que José Luis Ábalos dice: nosotros con los separatistas no podemos ir ni siquiera a una moción de censura. Porque entiende que en ese momento lo que han hecho los separatistas con el proceso es tan gordo que esa alianza que les resulta natural al PSOE no es viable. Y además que sería electoralmente suicida, porque en ese momento
o en ese momento o un poco después, las encuestas muestran que Ciudadanos es el partido que más, digamos, intención de voto directa tiene, ¿no? Lo que pasa es que cuando se produce una moción de censura, digamos que el nuevo oficialismo sanchista borra esa especie de cláusula final, ¿no? La idea de, bueno, pero los nacionalistas han hecho cosas tan gordas que ahora no podemos tratarlos como nuestros aliados naturales. Básicamente vienen a decir, sí, incluso después del procés, incluso en el caso de Bildu, incluso después de que sigan sin cortar nítidamente con el pasado de la violencia de ETA, etcétera, etcétera, incluso con todo esto, aún así, preferimos apoyarnos en los nacionalistas antes que dejar gobernar a la derecha, ¿no? Pero de nuevo, hay muchos votantes del PSOE, bueno, algunos votantes del PSOE que dicen esto no lo acepto, pero hay muchos votantes del PSOE que dicen sí, esto me suena a lo que llevo oyendo décadas, ¿no? Con Zapatero y bueno, al menos en el caso del PSC, antes también de Zapatero, el primer tripartito que es de 2003, el primer tripartito es del año 2003, el pacto del Tinei, lo que abre es ese tripartito, exactamente. Zapatero ya está en la Secretaría General, pero no está todavía en el poder, ¿no? Todavía no lo ha impulsado. Vamos, ¿qué quiero decir? Que buena parte de las cosas del sanchismo, como señalas, ya estaban ahí. Lo que pasa es que Pedro Sánchez luego decide utilizarlas bien, o sea, decide utilizarlas de una manera que le vaya a ser rentable, sobre todo en esta especie de huida hacia adelante en la que está metido en el último año y medio, ¿no? Y ahí es donde, como bien decías, vuelve todo el discurso de no, es que estos son los medios de derechas, que cuentan mentiras, que echan fango, hacen ahora lo que ya hicieron entonces, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, lo que estamos es mejor dicho, más que contra y cambiar de preposición, ante una demonización de la oposición como nunca se había visto antes y sobre todo, y esto sí que es nuevo, ante una demonización de la justicia, hasta el punto que han comprado no solo ya el relato de la extrema izquierda, recordemos que la palabra o el palabra lofer se lo traen los de Podemos a España, yo nunca lo había oído jamás, hasta que no, en España por lo menos, nunca lo había oído hasta que no sé quién fue el primero en pronunciarlo, no sé si Irene Montero, Pablo Iglesias o alguno de estos, y luego el relato independentista. De hecho, hoy en muchos aspectos la comunicación del PSOE es indistinguible de la de los procesistas en el año 2017-2018. Sí, así es. Y uno siempre se pregunta hasta qué punto esto es, digamos, solo que se pega o que hay algo intencional, ¿no? Porque también decías que precisamente una de las cosas que ha pasado en los últimos años es este hundimiento progresivo, primero de Podemos y luego de Sumar, pero el Partido Socialista sigue manteniéndose, ¿no? en un nivel elevado, ¿no? Entonces, no sabes si es digamos, copiar el discurso para atraer a sus votantes o es que es el único discurso que hace más o menos viable la permanencia del gobierno en el poder, ¿no? De todas formas, antes, hablando de discursos, ¿no? Antes mencionaste a Vox, ¿no? Que es, digamos, el argumento final, ¿no? Cada vez que discutes con alguien que apoya al gobierno de estas cosas, al final siempre en algún momento te dirá, sí, vale, entiendo lo que dices, entiendo que se han hecho cosas que están muy mal. Esto incluso había gente que lo decía antes de la corrupción, ¿no? Gente que te decía, sí, la amnistía está mal, ¿vale? Pero al final siempre voy a apoyarlo en vez de, o sea, si la alternativa es un gobierno en el que esté Vox, ¿no? Pero aquí de nuevo es interesante hacer memoria. La moción de censura que echa al Partido Popular del poder y que instala al Partido Socialista ocurre antes del auge de Vox, ¿vale? O sea, el PNV ya se suma a la coalición de echar al Partido Popular del poder antes de que Vox sea un factor. Y aceptar la compañía y el apoyo de los separatistas post-procés, ¿vale? De esos separatistas que en esos momentos están diciendo que Oriol Junqueras es un preso político, que Puigdemont es el presidente en el exilio, ¿vale? Y por supuesto Bildu, que siempre es Bildu y que siempre es lo que siempre ha sido Bildu. Todo ese proceso de aceptar votos que deberían haber sido inaceptables, todo eso ocurre antes de que Vox aparezca en el escenario. Y además aparece y de una manera explícita se justifica, ¿vale? Lo que pasa es que luego cuando Vox tiene su auge, además que yo creo que es evidente que es un auge como consecuencia del sanchismo. O sea, Vox no provoca la
la consolidación del sanchismo en el poder. Si acaso la consolidación del sanchismo provoca el auge de Vox. Y No además, te quepa la menor duda que es así. es que los No te tiempos quepa son... la menor duda. De hecho, si vamos a la cronología, vemos que Vox, que ya había nacido antes, pero no había conseguido representación, se presentaron a las europeas de 2014 sin conseguir nada, volvieron a intentarlo en 2015, en 2016 ya en las generales, de nuevo sin conseguir nada, y es en el momento en el que el PP sale del poder cuando prueban en las autonómicas andaluzas en diciembre de aquel año y sacan 12 escaños, porque hay mucho desconcierto en la derecha. Es decir, Vox no hace acto de presencia hasta 2019. Exacto. Lo que pasa es que luego se justifica, digamos, una vez aparece como un partido que va a ser realmente importante y efectivamente se convierte en una fuerza electoralmente muy importante. A finales de 2019 ya es la tercera fuerza en el Congreso, ¿no? Entonces se convierte, digamos, en la justificación perfecta de lo que ha sido, de lo que es la coalición sanchista, ¿no? Pero de nuevo, empezamos esta conversación haciéndonos preguntas, ¿no? Preguntas, no sé si retóricas o no, pero ¿el sanchismo habría sido exactamente igual si Vox nunca hubiera tenido su auge? Pues yo creo que se puede argumentar que sí, porque de nuevo, Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en una España en la que no existía Vox, o existía como un partido absolutamente marginal, y si acaso con quien se disputaba el voto del centro derecha, el Partido Popular, era con Ciudadanos, que por mucho que intenten convencernos de que tenía una idea semi-neofranquista de lo que era España y la identidad española, desde luego no, era una alternativa muchísimo más centrista y cercana a lo que podía incluso apoyar algún votante socioliberal de lo que sería posteriormente Vox. Bueno, acuérdate que en la campaña que le montaron a Albert Rivera, que lo llamaban falangito y cosas así, que era realmente llamativo, porque los elementos comunicativos del sanchismo, de nuevo, tenemos que volver al origen, que en este caso es Podemos. De hecho, si vemos la propaganda y la publicidad, lo que nos encontramos es que es muy, muy parecida la de, bueno, está cayendo una tormenta en Madrid, no sé si en tu zona, pero en Todavía esta, no. de padre muy señor mío, he visto de pronto un rayo y nada, Ahora empieza a retumbar por aquí. yo estoy además, claro, justo en la guardilla, así que imaginaos, lo que vaya a caer nos va a caer encima. Pero bueno, que si vemos el estilo de comunicación es muy similar, muy, muy parecido al enemigo ni agua, muchísima demagogia, utilizar siempre disyuntivas, buenos y malos, en el otro no se reconoce absolutamente nada. Es más, la pregunta que te has hecho, en el caso de que no hubiese aparecido Vox o Vox no hubiese prosperado en el año 2019 y siguiese siendo un partido extraparlamentario con 40 o 50 mil votos, que es lo que era hasta 2018. Bien, en ese caso, David, no te engañes, pues lo hubieran tomado con el PP porque el cordón sanitario en el año 2003 se hace contra el PP. Exactamente. Esa es la realidad. Sí, sí que yo creo que la pregunta tiene más miga. O sea, yo no tengo ninguna duda de cara a las elecciones, lo que habría pasado en las elecciones de 2019, ¿vale? Sí creo que la pregunta tiene más miga quizás en las elecciones de 2023, ¿no? Donde el Partido Socialista y Pedro Sánchez en particular desarrolla esa campaña de las generales extremadamente polarizada, completamente además muy dirigida contra los medios de comunicación. Acuérdate de toda esa denuncia de lo que llamaban la burbuja antisanchista, ¿no? en los medios, etcétera, etcétera, y el miedo a Vox, el miedo a Vox, el miedo a Vox, el miedo a Vox. Yo, si no hubiera existido Vox, 100.000, 200.000 votantes en esas elecciones se habrían comportado de manera distinta. Puede ser. O sea, yo partiendo de la idea de que yo creo que el Partido Socialista siempre se iba a comportar igual, con Vox o sin Vox, no doy por hecho que sus votantes se fueran a comportar igual. Al menos no todos. Muchos de ellos es posible que sí, porque de nuevo muchos de ellos habían aceptado la idea de que a la derecha ni agua mucho antes de que apareciera Vox, ¿no? Bueno, pues vamos a ir terminando porque nos hemos puesto aquí David y yo y llevamos ya 3/4 de hora y no le quiero quitar más tiempo del que ya le he quitado, que es mucho. Bueno, que sepas, David, que es un privilegio que vengas aquí a la Contracrónica. Todos mis invitados cuando me visitan siempre son un privilegio, pero David especialmente porque le admiro muchísimo y eso de poderle tener en mi programa pues para mí es importante. Y en fin, si no le conocíais, pues ya lo habéis visto. Ya habéis visto cómo... de hecho, sí, estoy convencido de que si en lugar de escribir en español lo hicieses en inglés, lengua que me consta que dominas a la perfección, estarías escribiendo en el Journal o en el Economist o en algún medio de estos. ¿Sí o no, David? Estoy bastante seguro de que no, pero te agradezco mucho la generosidad y créeme que el privilegio es mío de poder charlar contigo y poder
estaré en la contracrónica. No, por favor. En fin, poned en los comentarios lo que os parece, tanto en iVoox como en YouTube, y por favor, poned mucho que queréis que vuelva, para que así se reblandezca un poco y lo tengamos por aquí más veces. A ver si la próxima vez ya en persona me puedo acercar, porque yo me muevo con esto, meto todo el estudio de radio en una maleta. Pero ya hace años un amigo decía, Fernando, eres un grupo multimedia andante. Bueno, he terminado siendo un grupo multimedia andante. Pues me llevo la maleta con los micrófonos, la cámara, en fin. Pues nada, muchísimas gracias por habernos visitado hoy, y por el análisis que nos has hecho, que a mi juicio ha sido buenísimo. Muchas gracias, David. Mil gracias, Fernando. Bueno, nosotros nos vamos, entre tanto, con Pizarro, que nos va a hablar de Irán y de Rusia, y ahora a la vuelta nos despedimos. Vladimiro tiene comprometida su capacidad de ayuda a sus aliados, dado lo enfangados que tiene su ejército y la economía en la operación especial ucraniana, que ha resultado ser una operación a corazón abierto en el cirujano. La cosa no va de Rusia e Irán, sino de Vladimiro y Ali, dos desalmados con intereses comunes pero ninguna amistad. Ali sabe que Vladimiro no vendrá al rescate, y bastante tiene con sospechar que no le dará una puñalada traicionera por interés propio. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, hasta aquí llega, mejor dicho, la contracrónica de hoy. Ya sabéis, empezamos mes y lo hemos estrenado por todo lo alto con David Jiménez Torres. Mañana estaremos a 2 de julio y, naturalmente, yo estaré por aquí. Hasta mañana.